Ya está con nosotros Ángel Pantoja, secretario del Departamento de Hacienda. ¿Cómo está usted, secretario? Buenas tardes, gracias por la invitación. Secretario, yo lo tengo a usted arreguindado del corazón, como dicen por ahí, y al director de OGP, porque les ha tocado una situación bien difícil con esto de la reforma contributiva. Quiero ir atrás porque usted estuvo aquí conmigo anteriormente desde que se comenzó a hablar de la idea de un borrador de reforma. En aquel momento usted me había dicho, mira, nosotros hemos trabajado varios modelos, los hemos presentado, los hemos discutido con la gobernadora, los vamos a presentar en su momento. Llegó el momento, lo presentaron, de momento la legislatura dijo, ¿dónde está la identificación de fondos? Y los números nunca aparecieron. ¿Qué pasó? Bueno, el proceso legislativo, y yo creo que la medida que se está presentando, el proceso legislativo va a continuar. Lo que se está presentando y se anunció durante la tarde de ayer, que la propia Junta en su propia carta muestra apertura a que eso sea algo viable e implementable para este ciclo contributivo, es que la gente pueda ver ese beneficio que se está proponiendo en el proyecto de ley en este ciclo contributivo y dándole el espacio a que la discusión ante la Asamblea Legislativa del proyecto que se presentó, pues pueda continuar y ese diálogo pueda continuar no solo con la Asamblea Legislativa, sino con la propia Junta. Y ellos también reconocen que esa apertura al diálogo respecto al proyecto, pues están más que abiertos a eso. Así que yo lo veo de esa manera. Dentro de este proceso, aquí tuvimos a Edith Charbonnier, que preside la Comisión de Hacienda, nos dijo que le había solicitado al equipo fiscal unos números, que los números no los entregaron el pasado jueves, que pidieron una prórroga adicional. ¿Dónde están los números? Sí, no, el término que se pidió un término adicional para la próxima semana, vence creo que es el viernes 6 de febrero, y conjuntamente la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y el equipo de la FAF están conjuntamente recopilando esa información para hacerla disponible a ambos cuerpos, tanto la Cámara como el Senado. Y eso es parte del proceso legislativo y por eso pues que este anuncio que se da durante la tarde de ayer y que se presenta la medida durante el día de hoy es para que ese proceso continúe, pero que los contribuyentes puedan comenzar a radicar sus planillas a partir del 9 de febrero y puedan ver, al menos en este ciclo contributivo, el beneficio que se está proponiendo en ese proyecto de ley. Tomemos esto por partes. ¿La información va a estar para la fecha en que la legislatura lo ha solicitado? Sí, estamos trabajando porque para aquí dijeron, bueno, Edith Charbonnier incluso dijo que no descartaba ir a los tribunales si tenía que hacerlo para solicitar la información. El equipo está trabajando en conjunto para dar una contestación en conjunto y toda la información que van a solicitar, y ciertamente van a haber peticiones adicionales o preguntas adicionales, lo vamos a hacer conjuntamente para ambos cuerpos. A pesar de adelantar esta reforma contributiva, parece que la gobernadora activó el plan B, le dio el botón rojo de que si esta reforma no se daba a tiempo, entonces está esta nueva medida, que es un proyecto de administración, para poder darle el mismo alivio que se hubiese dado con la reforma a las personas este año, pero esto no sería de manera recurrente. ¿Hay fondos identificados para esto? Sí, y durante el día de hoy ya debemos estar enviando la certificación tanto a la Cámara como al Senado con los fondos disponibles que pueden ser utilizados para financiar esta resolución conjunta que se radicó durante el día de hoy. ¿Esta resolución sería en los mismos términos o con los mismos criterios que hubiese sido la reforma propuesta? Son los mismos parámetros en cuanto a las escalas, las mismas escalas que se establecieron en el proyecto y la deducción por dependiente que actualmente se puede deducir hasta $2.500 por cada dependiente, el aumento a $5.000 por cada dependiente menor de 18 años. Eso está contemplado en la resolución conjunta y es parte del beneficio que contribuyentes pueden ver dependiendo de sus circunstancias particulares. Entonces, lo que se esperaría es que de aprobarse, las personas por lo menos, como dicen por ahí, Santo Tomás dice que hay que ver para creer, las personas por lo menos van a ver qué hubiese sido de haber existido una reforma aprobada, cuál hubiese sido ese alivio. Claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que no es recurrente, que no es una alternativa que nos va, que la vamos a tener el próximo año y que si no se aprueba una reforma contributiva volveremos a caer en este mismo barco. Y para eso es que se le está dando el espacio al proceso legislativo. Esto no menoscaba ese proceso legislativo que se ha estado dando desde hace unas semanas atrás, pero esto es un mecanismo alterno primero para que la gente pueda tener certeza de cara a este próximo ciclo contributivo y puedan radicar su planilla a partir del 9 de febrero y puedan ver ese beneficio reflejado y que puedan ver que el gobierno de Puerto Rico puede implementar una medida de esta naturaleza sin necesariamente afectar la estabilidad operacional. Esta reforma nos habían dicho que costaba unos 550 millones. Quiere decir que si el número es certero, este alivio que ustedes van a dar debe sumar más o menos 550 millones. Correcto. Ustedes habían calculado que iban a conseguir la mitad de eso con ahorros en el gobierno, que todavía no hemos identificado claramente de dónde salen, y la otra parte venía de unos impuestos, por ejemplo, el IVA en las placas solares, eliminar la exención de arbitrios de los autos eléctricos. Sin embargo, sabemos que ahora esas medidas no se van a dar. ¿Y cómo entonces van a sacar esa otra tajada que no tienen? Sí, y eso es normal en los procesos legislativos y particularmente en procesos legislativos de asuntos contributivos.
Hay planteamientos de la Asamblea Legislativa, preocupaciones, sugerencias y recomendaciones a las cuales pues estamos desde el día 1 que estuvimos en la vista, estamos dispuestos a atender. Pero y ese proceso va a continuar, hay que tener eso bien presente, el proceso legislativo va a continuar, esto es un mecanismo alterno para dar certeza en cuanto a este ciclo contributivo. Pero tenemos para pagar ese mecanismo alterno. Y ese es el diálogo y la información que se va a proveer tanto a la Cámara como al Senado, y pues la Junta también tiene apertura para tener esa conversación. La gente tiene dudas en sus casas de si esto es como que un cheque que les va a llegar. ¿Puede hablarle claro en Arroz y Habichuela qué significa este alivio que ustedes van a dar? ¿A qué se traduce? Mira, para fines prácticos, un contribuyente lo que tendría que hacer es radicar su planilla de contribución sobre ingresos como hace todos los años. Con esa planilla, básicamente, a base de lo que plantea la resolución conjunta, se va a calcular lo que es su responsabilidad contributiva hoy, comparado con lo que hubiese sido si el proyecto hubiese sido aprobado ya en ley. Ese beneficio adicional o ese ahorro adicional, ese es el segundo desembolso que se le va a estar enviando al contribuyente luego de haber radicado su planilla de contribución sobre ingresos. El contribuyente no tiene que hacer más nada más que radicar su planilla. Eso es todo. Secretario, la Junta de Control Fiscal en una de estas cartas que envió adelanta que ellos proyectan menores recaudos para el año fiscal 2026. Aún con una reducción en los recaudos, ¿usted piensa que es responsable dar este alivio y que vamos a poder pagarlo? Yo quisiera tener esa reunión con la Junta para hablarle los números, porque los números que yo veo, al 30 de junio del año 2025, el cierre del año fiscal, los recaudos excedieron la proyección en 400 millones de dólares. Al 31 de diciembre exceden la proyección unos 130 millones de dólares. Quisiera ver a base de O sea, que usted no está de acuerdo con los números plasmados por la Junta en esa carta. Yo quisiera ver a base de que ellos plantearon y hicieron esa proyección y ver cuál es la discrepancia, si alguna, y pues llegar a algún tipo de entendido, porque los números que yo estoy viendo a la fecha, obviamente ellos están proyectando en su carta, lo que yo estoy viendo es que estamos en exceso de la proyección por 130 millones de dólares. ¿Cuándo usted va a tener esa conversación con la Junta? Estamos coordinando una reunión, pero el proyecto se radicó hoy y la carta llegó hoy. No lo sé, la realidad es que hoy ha sido un día bastante activo y qué cosas que lo dejan para viernes, cuando realmente el ciclo mediático casi muere los fines de semana. La Junta nunca deja de sorprender. Eso es así. Bueno, nada deja de sorprendernos aquí en Puerto Rico. En cuanto a este proceso, una de las cosas que ellos alegan es que, además de que ellos anticipan un decrecimiento de la actividad económica, hacen serios señalamientos sobre el uso de fondos federales. Dicen que hemos utilizado 23% menos de los fondos de FEMA, que 5.600 millones se habían proyectado de uso de fondos de construcción y que realmente se desembolsaron solamente 3.500 millones. Ellos dicen que no estamos tomando medidas fiscalmente responsables. ¿Realmente el deterioro del sistema fiscal en Puerto Rico es tal como lo presenta la Junta en estas cartas? Yo creo que eso es parte de la conversación que hay que tener, porque abunda más allá de lo que se está considerando durante el día de hoy, que es la medida que se presentó, y la discusión que se ha tenido en las últimas 2 semanas. En cuanto al manejo de fondos federales, ¿qué es lo que ellos están planteando? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Yo creo que eso debe ser parte de la conversación, pero ciertamente hay que tener esa reunión con ellos para ver qué es lo que ellos están viendo que nosotros no estamos viendo, porque claramente hay un desfase. Secretario, ¿no es contraproducente que exista esta desconexión entre gobierno y Junta cuando dependemos finalmente de la aprobación de ellos? Entonces el gobierno está disponiendo unas reformas, presenta unos proyectos de ley, se da todo un proceso, llevamos semanas en este tirijala en los medios de comunicación, teniéndolo usted, al director de OGP, y después de todo esto, casi culminando el proceso, la Junta saca una carta, esto no va para ningún lado, y uno siente que todo eso se perdió. ¿Por qué no hay mayor comunicación mientras se hace el proceso para evitarnos esto? Bueno, durante las vistas a preguntas de los legisladores, que si la Junta había comentado sobre el proyecto o no, de ordinario la Junta no se expresa sobre un proyecto hasta tanto se aprueba en ambos cuerpos y está presto a convertirse en ley o se firme en ley. Yo creo que la carta de hoy lo que plantea es una apertura y valida en efecto el propósito y lo que se plantea en cuanto al proyecto de la clase trabajadora, que no ha visto una reducción en su carga contributiva en muchísimos años. Yo creo que eso es una discusión que hay que tener y ellos están validando el hecho de que en Puerto Rico esa discusión hay que tenerla. Y pues yo lo veo de manera oportuna. El proceso legislativo va a continuar y ellos en su propia carta plantean una apertura al diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperemos que eso se dé pronto, sea reforma contributiva o sea esta resolución conjunta para este cheque o este alivio temporero este año, que se parece mucho a lo que presentó Pierluisi y lo que ocurrió bajo la administración de Pierluisi. Es algo similar. Es algo muy similar. Sea lo que sea, la gente en sus casas va a recibir un alivio este año.
Sí, y eso es lo que propone la resolución conjunta, y yo creo que hay un compromiso tanto de la gobernadora como los presidentes de ambos cuerpos de poder aprobar esta resolución y que el ciclo contributivo se pueda llevar a cabo y ese desembolso pues se pueda dar una vez culmine el ciclo contributivo. Sabemos que sea la reforma o sea esta resolución, la Junta tiene que poder constatar que esos fondos están identificados. Vamos a poder probarle a la Junta de Control Fiscal que de manera responsable vamos a poder identificar esos fondos antes de empezar a repartir cheques. Sí, vamos a estar enviando esa certificación tanto al presidente de la Cámara, al presidente del Senado y a la Junta de Supervisión Fiscal para poder financiar esta resolución conjunta, pero los fondos ya los vamos a certificar y están disponibles. Secretario, gracias por estar aquí. A ustedes por la oportunidad. Y gracias por siempre dar cara, aunque sean momentos difíciles como estos, que sabemos que le han tocado varios, gracias por siempre venir y rendir cuenta. Gracias por la oportunidad. Bueno, aún hay más acá en Última Palabra, veamos que tenemos alrededor.